Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos el capítulo 10 del primer libro de Samuel, Saúl ungido rey. El pueblo de Israel había solicitado por medio de Samuel a Dios que le fuera nombrado un rey. Samuel no estaba de acuerdo, pero el Señor le dijo que les iba a conceder un rey. Samuel obedeció las indicaciones del Señor, y fue el Señor que por medio de una revelación le mostró que Saúl sería el primer rey de Israel. Samuel fue abnegado y siguió las indicaciones del Señor. Saúl, por su parte, al llegar a Ramá y entrevistarse con Samuel, no tenía idea de lo que estaba pasando. Él duerme en casa de Samuel y es quien le despierta al día siguiente. Y ese es el capítulo que vamos a continuar con la historia que viene desarrollando el libro de Samuel. Leamos el capítulo 10, versículo 1. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Samuel había llamado a Saúl a la terraza. Recuerden que así terminó el capítulo 9. Fueron los dos solos, sin el siervo de Saúl. Ambos conversaron y entonces Samuel le unge como rey de Israel. El aceite de oliva era símbolo de prosperidad y es una práctica común en Oriente. Se ungía a las personas por diversos motivos, como una muestra de honra, al prepararse para acontecimientos de índole social o para reconocer la debida idoneidad para un determinado servicio, dignidad, función o prerrogativa. Entre los hebreos, el hecho de ungir a alguien con aceite de oliva era un símbolo de habérsele impartido de un modo especial la gracia del Espíritu Santo para la realización de una tarea asignada. Se usó para apartar objetos para fines religiosos y la consagración de los sacerdotes. El aceite no transmitía ninguna virtud especial, era solo un símbolo, así como las aguas del bautismo. Esto, por supuesto, era algo que Saúl no esperaba. No era algo por lo que hubiera trabajado, no es algo que se ganaba, era una bondad de Dios. Entonces Samuel le da 3 señales confirmativas de su nombramiento como rey. Versículos 2 al 8. Primera señal, versículo 2. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en Celsa, en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros y dice: ¿qué haré acerca de mi hijo? Es natural que Saúl se sintiera abrumado con todo lo que había acontecido y ahora se le daba una responsabilidad que nunca se imaginaba que iba a asumir. Y para reafirmar su confianza que Dios le acompañaba como lo había hecho con Samuel, el profeta le dijo que le acontecería algunas cosas después de salir de casa. Aunque Samuel ya le había dicho de las asnas, tan pronto regresara a casa, otra persona vendría a decirle que las asnas fueron halladas y que ahora la preocupación de la casa era sobre él. Viene la segunda señal, versículos 3 y 4. Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Luego que te hayan saludado, te darán 2 panes que tú tomarás de tu mano. Al seguir llegaron a un lugar conocido como la encina de Tibor, también llamado la encina de Débora. Este lugar recuerda la muerte de Sísara. Allí se encontrarán con 3 hombres que suben de Betel. No sabemos exactamente qué iban a hacer en Betel, a lo mejor a ofrecer sacrificios al Señor. Ellos le darían un presente y le darán pan,
Es una confirmación más que el Señor le ha llamado. La tercera señal, versículos 5 y 6. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarán con ellos, y serás mudado en otro hombre. Una de las tareas más recordadas de Samuel es el establecimiento de las escuelas de los profetas. Allí jóvenes eran instruidos en la ley de Dios para hacer resaltar sus enseñanzas. Una de esas materias era la música, como un medio para hacer que las verdades quedaran grabadas en su mente. Cuando llegara al collado de Dios, algunos creen que se refiere a Gabá de Dios, cerca al lugar donde vivía Saúl. Allí se encontrará con estos alumnos de la escuela de los profetas que usaban el canto para alabar a Dios, y el Espíritu del Señor vendrá sobre Saúl y se unirá al canto de los profetas. Y dice, será mudado en otro hombre. Eso es transformación. Será puesto como otra persona. Su vida cambiará completamente. Así como Moisés, así como Gedeón, la vida de ellos fue cambiada para desempeñar funciones asignadas por Dios. Las indicaciones del profeta de lo que debía hacer, versículos 7 y 8, continúa diciendo: cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. Saúl ahora debía regresar a casa y ahora meditar en todo lo que había ocurrido. La mano de la providencia divina lo había guiado de buscar unas asnas a entrar en contacto con Samuel para recibir el llamado y la tarea de gobernar a Israel. Debía tener la seguridad que el Señor lo acompañaría y que iba a estar a su lado. Y todo esto aconteció tal y cual como Samuel había profetizado. Leamos los versículos 9 al 11. Aconteció luego que apenas volvió él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, la compañía de los profetas les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Todos los que lo conocían de antes, al verlo que profetizaba con los profetas, se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también está entre los profetas? Por medio de Samuel el Señor le dio toda la evidencia que su llamado era claro y que Dios lo acompañaría. Entonces, una vez comienza su regreso a casa, dice el narrador que Dios le mudó el corazón. En otras palabras, Dios transformó su corazón. Su vida fue transformada, sus pensamientos ahora van en otra dirección. Ahora debía dejar de pensar en la granja y en los asnos, y ahora debía pensar como estadista, como general, como rey. Ahora debe ver cómo resolver los grandes problemas que tenía la nación. Elena de White comenta: el Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina. Debía recibir una nueva vocación y el Espíritu del Señor vino sobre él. El efecto fue su transformación en un hombre nuevo. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos que los que había tenido antes. Esta instrucción, más el conocimiento espiritual de Dios que lo situó ventajosamente, debía unir su voluntad con la de Jehová. Esta es la carta 12ª del año 1888. Dios llama, capacita y acompaña a quienes han de desempeñar una labor especial para Él. Saúl vio la evidencia que todo lo que Samuel lo profetizó se cumplió, y cuando se encontró con los profetas que cantaban, Saúl estaba entre los profetas, una reafirmación de su llamado y de la tarea que el Señor le asignaba, pero que además le daba seguridad que no estaría solo,
que Dios lo acompañaba y le habilitaba para la tarea. Saúl entonces regresa a casa y un familiar le sale al encuentro a ver qué había pasado, que le contara todo lo que había sucedido. Versículos 12 al 16. Y alguno de allí preguntó: ¿y quién es el padre de estos? Pero esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Cuando cesó de profetizar, llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, acudimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: te ruego que me cuentes qué os dijo Samuel. Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, pero del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le contó nada. La pregunta: ¿Saúl entre los profetas? Este comentario que hace el pueblo se debe precisamente a que Saúl no era un modelo de piedad. Saúl no era un profeta, ni tampoco un hijo de profeta, pero es la evidencia clara de la internación divina en la vida de Saúl, que ahora se contrasta entre los profetas. Lo que se exalta aquí es la majestad y el poder de Dios. Su experiencia testifica que Dios puede transformar a los hombres menos promisorios en instrumentos que sean útiles. Ahora, este hombre desconocido para muchos llegará a ser el rey de Israel. Entonces uno de sus tíos tiene curiosidad por todo lo que le había pasado a Saúl. Le preguntó por los detalles de todo lo que aconteció. Pero Saúl prudentemente no le revela todo a su tío. Es necesario que no fuera él quien diera a conocer la noticia, sino Samuel, inspirado por Dios. A veces el silencio es necesario. Esto demuestra prudencia al dar la información. Viene entonces la presentación de Samuel a todo el pueblo de quién sería el rey. Versículos 17 al 27. Lo primero que hace Samuel es un recuento de lo que ha acontecido. Versículos 17 al 19. Leamos. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones, angustias, y habéis dicho: no, tú nos darás un rey. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y familias. Samuel le muestra la realidad que Dios era quien había levantado esta nación. Fue Dios quien los sacó de Egipto sin que ellos tuvieran que pelear por su liberación. Fue Dios quien los guió a la libertad y a la tierra prometida. Por lo tanto, al elegir que se nombrara un rey, estaban desechando la dirección divina y estaban estorbando el plan de Dios. Y lo que iba a venir sobre ellos era aflicciones y angustia. Al tratar de imitar a las naciones vecinas, lo que estaban era sembrando semillas de egoísmo y rebelión, y la cosecha sería inevitable. Pero Dios, en su misericordia, nunca los abandonó. Así que ahora el Señor responderá nombrando un rey. Versículos 20 al 24. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por familias y fue designada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había concurrido allí aquel hombre. Y respondió Jehová: está ahí, escondido entre el bagaje. Entonces corrieron, lo sacaron de allí, y puesto en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al elegido de Jehová? No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría: ¡viva el rey! Una gran expectativa se había levantado. ¿De qué familia prominente vendría el rey? Pero nombraron la tribu más pequeña, la familia más desconocida, y finalmente a Saúl.
Cuando lo buscaron, no estaba dentro de la congregación. Estaba abrumado por lo que había de acontecer. Estaba pensativo. ¿Qué sería lo que haría? Y finalmente lo encontraron escondido y lo presentaron. Y Samuel les dice: buscaban un rey representativo. Aquí está. Es de buena apariencia y de los hombros para arriba no había otro más alto que él. La gente se emocionó y gritó: ¡viva el rey! Algunos, conociendo la historia de Saúl, se preguntaron por qué Dios lo eligió si sabía lo que iba a ocurrir. Dios elige conforme al deseo de ellos, pero no a limitar la libertad de elección que tenía Saúl. Elena de White nos ilustra: por su mentalidad de influencia, Saúl podía gobernar un reino si sus facultades hubieran estado sometidas al control de Dios, pero las mismas dotes que lo calificaban para hacer el bien podían ser usadas por Satanás si se las entregaba a su poder, y así quedaría capacitado para ejercer una amplia influencia para el mal. Podía ser más severamente vengativo, más dañino y determinado a proseguir con sus designios impíos que otros, debido a sus facultades superiores de la mente y el corazón que le habían sido dadas por Dios. Sign of the Times, del 19 de octubre del año 1888. Dios le iba a acompañar, Dios le iba a dar todas las garantías, pero Saúl tenía la libertad de tomar sus decisiones, y esta es la demostración del gran amor de Dios por nosotros. Samuel da las instrucciones debidas, versículos 25 y 26. Samuel expuso luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y lo acompañaron los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Samuel debía mostrar cuáles serían las funciones del rey, cuál es la tarea principal, y evitar que esta monarquía se volviera en un absoluto o en una dictadura. Esto fue lo que, según Elena de White, fue instruido al pueblo. Samuel presentó luego al pueblo el derecho del reino y declaró los principios en que se fundaba el gobierno monárquico y por los cuales se había de regir. El rey no había de ser un monarca absoluto, sino que había de ejercer su poder en sujeción a la voluntad del Altísimo. Este discurso se escribió en un libro donde se asentaron las prerrogativas del príncipe y los derechos y privilegios del pueblo. Aunque la nación había menospreciado la advertencia de Samuel y el fiel profeta se había visto forzado a acceder a sus deseos, procuró en lo posible salvaguardar sus libertades. Libro Patriarcas y Profetas, página 663. Dios no estaba abandonando a su pueblo, por supuesto que no. Dios le estaba guiando, y el rey tenía sus limitaciones y debía actuar conforme a las indicaciones divinas. Una vez se hizo esto, un grupo de personas se convierte en su ejército personal, y desde allí comienza el reinado de Saúl. Pero no todos estaban contentos con el nombramiento de Saúl. Leamos el versículo 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Lo despreciaron y no le llevaron presentes, pero él disimuló. Algunos pensaban que por ser las tribus más grandes y numerosas debía salir el rey de Israel de esas tribus. Se sentían menospreciados y fueron indiferentes con el nombramiento de Saúl. ¿Saben? Dios no siempre escoge a los que el mundo consideran son los que merecen el llamado. Dios no siempre escoge los que el mundo espera que se escojan. Este mismo menosprecio lo sufrió Moisés. Muchos sienten que no se les ubica en el lugar donde debieran estar y se frustran y toman actitudes que no son las mejores. En el caso de Saúl, al sentir ese menosprecio, no tomó medidas en su contra. El mismo hecho de que Saúl soportara tan pacientemente este rechazo de su autoridad y no hiciera ningún esfuerzo para mantener su derecho al trono por la fuerza, es la mejor evidencia de que Dios le había tocado el corazón y le estaba impartiendo la sabiduría requerida
para la realeza. Apreciados amigos y hermanos, Dios no siempre llama a los que están capacitados, sino que capacita a los que Él llama. A veces busca a las personas más desconocidas para llevarles tareas y darles tareas importantes. Dios está buscando son corazones dispuestos a obedecer, dispuestos a seguir las indicaciones divinas. Dios te busca para salvarte y derramar sobre ellos sus dones más preciosos. Le toca a cada uno permitir que sea el Señor el que obre libremente en el corazón. Dale una oportunidad de Jesús para que transforme tu vida. Es el momento de rendirse a los pies del Salvador. Que el Señor hoy guíe tu camino por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.